Pero igual hay espectadores a los que les está sorprendiendo y mucho que haya gobiernos autonómicos financiando medios de comunicación privados, sin un criterio claro, ¿no? Porque igual lo que nos debe hacer desconfiar es ese primer aspecto. Claro. Oye, aquí hay dinero público de todos que a través de las comunidades autónomas va a determinados medios de comunicación privados sin un criterio claro. Pues sí que es verdad que hay como una maraña extraña, densa, que no conocemos demasiado bien, que bebe en gran parte de una financiación que se hizo a través de publicidad institucional, pero que en muchos casos se reparte de manera indiscriminada y por criterios más ideológicos o de proximidad o cercanía al partido que en ese momento gobierne, que por criterios puramente de audiencia. El próximo 17 de julio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentará en el Congreso de los Diputados el paquete de medidas de regeneración democrática, ese mismo por el cual la derecha y la extrema derecha en este país están repitiendo de manera bastante desacertada, enseguida lo vais a ver, que esto es la República Bolivariana de Venezuela y que se quieren controlar los medios, etcétera, etcétera. Bueno, pues no temáis, porque hoy el presidente del gobierno, en una entrevista en la cadena SER con Ángel Barceló, ha anunciado, ha adelantado una de esas medidas que se van a tomar. Ya habéis visto al principio a Silvia Charrondo hablando sobre ella, desmontando un poco pues toda la sensación de peligro y alerta gigantesco que están sembrando la derecha y la extrema derecha, como os decía antes, y vais a ver que no es nada del otro mundo. De hecho, es más, diría yo, es algo necesario y que bienvenido sea. ¿Qué es esta medida? Pues ahí va. Pedro Sánchez anuncia que el 17 de julio comparecerá en el Congreso para presentar la propuesta de calidad democrática del gobierno y que va a modificar la ley de publicidad institucional. ¿A qué se refiere? Bueno, pues vamos a escucharlo y después lo comentamos. No vamos a ser como la derecha que dice que esto es República Bolivariana sin saber qué narices se va a aprobar. Pero bueno, ellos siempre van con el cartucho disparado antes de preguntar. Si me permite entrar de lleno en el tema del Plan de Acción Democrática, le quiero hacer varios anuncios. El primero es que voy a comparecer el próximo 17 de julio en el Congreso de los Diputados para presentar la propuesta de acción democrática, de calidad democrática del Gobierno de España. El 17 de julio. He hecho bueno, algunos anuncios ya sobre en qué va a consistir. He hablado de que vamos a modificar la ley de derecho al honor, de derecho a la rectificación, y también quiero anunciarle que una de las propuestas que voy a plantear al Congreso de los Diputados es la modificación de la ley de publicidad institucional, que va a cumplir casi, ya tiene 20 años, y que no incorpora el fenómeno de la digitalización de la información y de los medios de comunicación. Y creo que es importante que, siguiendo la estela de Europa, incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos, como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la ultraderecha. Bueno, pues sobre este asunto precisamente hemos estado debatiendo en televisión, en la hora de la 1. Enseguida vais a ver el trozo que os ponía al principio de Silvia Charrondo, lo vamos a ver entero, pero también la parte en la que he podido explicar yo cuál es mi parecer al respecto de este asunto, que creo que es una cosa bastante sencilla y que están montando un auténtico espectáculo sobre algo que es de puro sentido común. Vamos a verlo. Yo, por principio, como periodista, tengo una enorme desconfianza de cualquier aproximación del poder a los medios de comunicación. Enorme. Y ahí tienes razón. O sea, hay que tener por principio enorme desconfianza de políticos intentando meterse en la libertad de prensa. Pero es que esto que ha planteado aquí Pedro Sánchez, yo creo que es, de hecho, lo contrario. Bueno, vamos a escuchar lo que he dicho ahí. Estoy de acuerdo y por eso veremos cómo se concreta este asunto, pero la línea que apuntaba, según hemos escuchado ahora, sería precisamente eso, ¿no? Quitarle poder al político para no influir en medios de comunicación, que ahora mismo, pues sí que es verdad que hay como una maraña extraña, densa, que no conocemos demasiado bien, que bebe en gran parte de una financiación que se hizo a través de publicidad institucional, pero que en muchos casos se reparte de manera indiscriminada y por criterios más ideológicos o de proximidad o cercanía al partido que en ese momento gobierne, que por criterios puramente de audiencia. A mí me parece, y a mí como ciudadano me parece interesante, que se pongan criterios claros. Oye, ¿hay publicidad institucional? Por supuesto, porque hay campañas de publicidad institucional que se tienen que repartir en todos los medios, pero se va a hacer con un criterio que sea claro y que sea igual para todo el mundo, y que si tú tienes tantos millones de lectores y que está certificado que tienes tantos millones de lectores, te corresponderá tanta publicidad institucional. Y si tienen menos, pero que no sea simplemente un reparto en función de este es mi amigo o este va a sacar noticias que me benefician a mí o que perjudican a mi rival, que es lo que podemos ver en algunas ocasiones. Y es que en este asunto en concreto va a estar de acuerdo hasta Vox, porque es que yo recordaba a Rocío Monasterio, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid diciéndole a Ayuso, es que ustedes reparten en los últimos años, 2 años, 41 millones
de euros de una manera no demasiado clara y bastante opaca a medios afines. O sea, tienen unas auténticas batallas ahora dentro de Vox con el Partido Popular en Madrid por el dinero de la publicidad institucional que se reparte y que después Vox considera que se hace a medios de comunicación que no tienen demasiada buena mano con ello. Bueno, pues para que no haya ningún tipo de sospecha y que estemos todos tranquilos, me parece una buena medida que se clarifique criterios claros y que haya una intervención de la política y de los gobiernos pues que esté, vamos, medianamente clara en distintos medios y que si reciben un euro sea porque ese euro lo merecen y no porque sea más próximo ideológicamente. Es algo que creo que es bastante básico y que nadie puede construir aquí un caso de no, esto es un control bolivariano de los medios, que es lo que pues lleva haciendo el Partido Popular durante las últimas semanas y me parece, vamos, una cosa bastante clara de Estado de Derecho, republicana y tranquila. Yo creo que además... Ahora vais a seguir escuchando debate, pero es que la reacción, bueno, pues ya los podéis imaginar. De hecho, podríamos montarnos nuestro propio parlamento en nuestra propia cabeza, porque tú sabes, tú propones cualquier medida sensata, de sentido común, algo básico como, oye, si ingresas dinero público, estaría bien saber cuánto ingresas de dinero público como medio de comunicación y saber si eso implica que tus opiniones vayan por un lado o por otro. Y claro, casualmente, si tú recibes mucho dinero de Ayuso y casualmente también la defiendes constantemente, hombre, pues cualquier ciudadano podría sumar 1 más 1, ver que da 2 y saber que igual tiene algún tipo de relación. Pero esto lo podríamos lanzar y, como os digo, en nuestra propia cabeza, pensar qué es lo que va a responder el Partido Popular. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que seguramente acertaríamos. Porque la sobreactuación es tal y la propagación de bulos, y más que bulos, tonterías soberanas por parte del Partido Popular es tal que ya sabes que a una cosa tan básica como esto, que es que incluso es desvincular el poder político de los medios de comunicación, porque es decir, oye, si hay algún tipo de financiación desde el poder político de medios, eso tiene que estar claro y meridiano. Y se tiene que hacer por una cuestión de cuántos millones de lectores tienes. No por una cuestión de eres muy amigo ideológicamente de mí o odias mucho a la misma persona que odio yo. Eso no son criterios claros para repartir publicidad institucional, que es como funciona hasta ahora, con criterios opacos. Y además, sin un criterio unánime, generalizado de cómo medir esas audiencias, porque claro, después vemos a gente, enseguida lo va a explicar también Marta Nebot en esta misma tertulia, que, bueno, a gente, a medios más bien, que lo que hacen es chanchullos y cosas con el SEO, que es una forma de posicionar las webs, o pagando dinero, o haciendo algunas cosas torticeras y con noticias de recetas de cocina, etcétera, etcétera, para posicionarte en las primeras partes y que así tus bulos sean más leídos y decir, tengo tantos millones de lectores, me corresponde tanto dinero de publicidad institucional, y es verdaderamente falso. Bueno, pues para que no haya ningún tipo de duda y que aquí nadie piense que el poder político interviene, como nos interesaría a todos, ¿no? O sea, precisamente es todo lo contrario de lo que os dicen, no es más control bolivariano. Es desvincular el poder político y que la vinculación que haya de impuestos sea clara y meridiana. Pues ¿por qué no vamos a presentar esto? Bueno, pues el Partido Popular, evidentemente, bueno, y en Vox también, a pesar de que ahora vais a ver un vídeo que os decía aquí de Ayuso con Monasterio, diciéndole a Monasterio de todo Ayuso por la pasta que le da a los medios de comunicación. Pero bueno, vamos a seguir escuchando el debate y ahora vemos lo siguiente. Europa ha hecho la guía, ¿no? de por dónde tiene que ir el buen hacer o el buen gobierno, vamos a llamarlo buen gobierno, al que están sometidas todas las empresas, incluidos los medios de comunicación, que es, por una parte, la transparencia, por otra parte, la información sobre quiénes están detrás de esos medios de comunicación, o quién es su consejo, a quién pertenecen esos medios de comunicación. Además, eso, claro. Esas son las dos guías que ha puesto Europa. Al margen de eso, que me parece razonable y coherente que se sepa perfectamente esto, al margen de eso, todo lo demás es interpretable. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo, como Javier, no me atrevo absolutamente a hablar de nada mientras no sepamos el alcance de esa regeneración que el gobierno quiere hacer sobre los medios de comunicación. Si esa... El Partido Popular, lo malo es que sí se atreven y ya se inventan lo que va a ser antes de conocerlo. Bueno, hicieron igual con la amnistía. Regeneración implica coartar o implica poner trabas, probablemente no se esté adaptando a lo que Europa nos está pidiendo, que es, insisto, transparencia e información. Una reflexión hasta ahora, porque claro, Silvia. es cierto que decimos, ¿no? Bueno, hasta que no conozcamos en qué consiste ese plan de regeneración democrática, pues tampoco podemos analizarlo. Pero igual hay espectadores a los que les está sorprendiendo y mucho que haya gobiernos autonómicos financiando medios de comunicación privados, sin un criterio claro, ¿no? Porque igual lo que nos debe hacer desconfiar es ese primer aspecto. Claro. Oye, aquí hay dinero público de todos que a través de las comunidades autónomas va a determinados medios de comunicación privados sin un criterio claro. Ni audiencia, ni el objetivo. Si es que hay medios de comunicación que se han convertido en organizadores de evento gracias al dinero público que reciben, que luego lo convierten en noticia y lo rebotan y amplifican. Pero claro, yo creo que la primera cautela es esa. Es que igual hay espectadores, Marta, que lo están descubriendo ahora.
Ahí está. Yo creo que efectivamente es algo de lo que como que hablamos de las consecuencias, pero no hablamos del origen de lo que estamos viviendo, ¿no? Se habla mucho pues, del fango y demás, y no hablamos de dónde viene el fango y quién financia el fango. Entonces, lo que en este país está pasando es que hay una proliferación de pseudomedios de comunicación que en muchos casos están financiados con dinero público y ni siquiera de una manera transparente. No hay unos papeles donde diga quién pone cuánto, por qué criterio, en función de qué, y en algunos casos se agarran cuando trasciende a unas audiencias que están basadas en bots en muchos casos, que para quien no sepa en casa, pues son como clics que tú compras. Se puede comprar el número de clics que tú tienes en tu página web. Entonces, no son, digamos, auténtica audiencia, sino que es audiencia pagada, entonces es una audiencia irreal. En fin, imagínense lo que pasa si además, como estamos viviendo, que eso también es importante tenerlo en cuenta en casa, ahora mismo tú en los buscadores de Internet también puedes pagar en qué posición te ponen. Entonces, un pseudomedio que no tiene audiencia, que solo tiene bots, puede estar arriba del todo cuando tú haces una búsqueda de qué ha dicho Pedro Sánchez y entonces tú lees el bulo que ha publicado ese medio porque ha pagado a Google para que salga primero que otros medios más refutados, ¿no? Entonces, en fin, esta es el amasijo mediático en el que nos andamos moviendo en las redes sociales y a lo que efectivamente no es una cosa que ocurre solo en España. Desde Europa han dicho, oye, hay que ponerle coto, y en España en concreto es que la problemática es peliaguda. Entonces, a mí me parece que poner en duda ya el posible sistema sin reconocer la magnitud del problema para el que se trata de buscar una solución, pues oye, yo pongo el foco de momento en la magnitud del problema y confío, efectivamente, como todos, habrá que esperar, pero confío en que sea una solución que hable de transparencia. Yo solo pido que nos digan qué dinero pone quién dónde, claro, en función de qué criterios, y que sea un criterio que tenga algún sentido público, claro, que y común. no sea un sentido partidista. Si conseguimos arreglar eso, arreglaríamos muchísimo el problema de los medios de comunicación en este país. Bueno, vamos a avanzar con más cosas. Para empezar, ¿sabéis en qué? En que sabríamos cuáles son esos medios de comunicación, bueno, esos medios, esos pseudomedios, ya me entendéis, que sin la financiación de algún gobierno, algún que otro gobierno que ya tenéis en mente, no serían posibles. Porque claro, si tú me dices que uno de toda esta telaraña de pseudomedios de comunicación que existen, que difunden noticias falsas, y sabemos, y esto es lo que deberíamos saber, que qué porcentaje de financiación de este medio viene de administraciones públicas, concretamente o de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, del Canal de Isabel II, que es una empresa pública dependiente de la Comunidad. ¿Cuánto dinero público viene de ahí? ¿Cuánto dinero de la financiación de ese medio? Pues claro, si sabes que de repente el 70% de la financiación de un medio viene de lo que le dan los políticos, pues tú sabes que ese medio no es un medio viable, porque no es un medio que funciona con ni suscripciones de los lectores, porque seguramente tenga pocos, y que tampoco es un medio que saque buen dinero de la publicidad que ponen y que aloja en su propia web, porque seguramente tampoco tenga demasiado tráfico. Entonces, ¿de dónde sacasle el dinero? De simplemente un partido político quiere financiarlo. Y si lo financia, ¿por qué es? Porque saca noticias o saca cuestiones que editorialmente les benefician. ¿Ya se entiende? Y si a alguien le molesta eso, es que tiene miedo de que en sus medios de comunicación se conozca lo que pasa. Por volver a lo que os decía antes de Ayuso y del rifirrafe que tuvo Ayuso con Rocío Monasterio de Vox, vamos a escucharlo y vais a entender bastante bien cuál es el enfado también, incluso desde Vox, desde la derecha, desde la extrema derecha, cómo le dicen a Ayuso que está repartiendo demasiado dinero institucional, de publicidad institucional, y que normal que después digan cosas buenas de ella. Vamos a escuchar. Pedro Sánchez en publicidad institucional. 27 millones de euros. 27 millones de euros. Claro, que sería interminable si me dedicara a enumerar aquí la lista de todos los medios pagados, pero aquí la tiene. Es interminable. Medios pagados y que al final saca aquí, pues... no tienen la libertad para hablar de lo que quieren. Su propaganda que hace usted pagando con dinero de los madrileños al Diario Vasco. Bueno, pues ahora aquí hace una lista de cuántos medios, Ayuso le da dinero, etcétera. Insisto, Rocío Monasterio, de Vox. Y es que si tú te vas a otra noticia, y tenemos una noticia de contexto, Ayuso gastó 41,5 millones, que es lo que me refería yo antes a la tertulia de Televisión Española, de euros de publicidad institucional entre el 2022 y 2023. Aquí Rocío Monasterio se refería solo a un año, pero entre los 2 años, 41 millones de euros. Y lo peor de todo es que aquí hacen un gráfico que, si lo comparas con el dinero que gasta el gobierno central, es decir, el gobierno del Estado
Estado, ves que el gobierno del Estado ha gastado 102 millones en publicidad institucional. La mayor parte de ellos, os podéis ver aquí en el documento, que es de campañas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y después hay muchas de sanidad, de agricultura, de cultura y deporte. Es decir, el típico anuncio que ves, por ejemplo, el de la DGT de si bebes no conduzcas, eso es publicidad institucional. Si ves un anuncio de las pilas, tíralas donde debes tirarlas para que no contamine, o el plástico, no sé qué, eso será un anuncio de transición ecológica, ese tipo de publicidad institucional, que suele ser muy blanca. El de sanidad, yo qué sé, no fume, fumar mata, cosas así, ¿sabes? Consumo responsable, pues ese tipo de publicidad. Pues el gobierno del Estado gasta 102 millones. Tú eso lo pones en comparación con lo que gasta Ayuso, que son 41 millones supuestamente, porque tampoco se puede contrastar del todo. Estos son números aproximados, porque no se puede saber del todo bien, porque, una vez más, es opaco. Y por eso necesitamos algún tipo de ley o legislación al respecto de esto. Pero son 41 millones, es decir, que casi la mitad de lo que gasta el gobierno de todo el Estado, es decir, de todos los españoles, de las 17 comunidades autónomas, pues la mitad de eso lo gasta una sola. Una sola de ellas, de todas las 17 comunidades autónomas, gasta casi la mitad de lo que se gasta el gobierno de todo el Estado. 41 millones. Normal que se enfade también aquí Monasterio, ¿no? Y después, claro, pasan cosas pues como las que pasan. ¿Os acordáis de esto concretamente? Esto es simplemente un ejemplo entre miles, una gota en el mar. Almeida difunde el bulo del viaje de Sánchez a Doñana y Más Madrid se lo desmiente. Vamos a verlo por ver si lo recordáis. Maroto. Ahí lo tenemos. Usted, señora Esto fue después de que Pedro Sánchez amagase con dimitir en aquellos 5 días de reflexión en los que se metió, y después de hacer una carta diciendo que, bueno, pues que lo que había pasado con su mujer, el juez Peinado imputándola con una querella de manos limpias admitida a trámite a pesar de estar basada simplemente, bueno, pues una vez más, en recortes de prensa, entre los cuales se incluían noticias literalmente falsas, que la Guardia Civil tuvo que salir y decir, oye, que estas noticias son falsas. Después hablamos un poco más de eso. Bueno, pues después de esos 5 días aparece Almeida en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que también me gustaría a mí que me explicasen qué tiene que ver y qué interés público para los ciudadanos de la ciudad de Madrid tiene hablar sobre esto en el pleno, pero bueno, que le da absolutamente lo mismo. Quiero decir, Almeida ha hecho en directo en su boda para que la veamos todos en vivo y en directo en una televisión pública, ¿sabes? Esto tampoco no va a ser tan quisquilloso con este asunto. Bueno, pues dijo lo siguiente. ¿Le parece a usted, señora Maroto, que puede secuestrar la voluntad de los españoles? Que, por cierto, de quien se ha reído fundamentalmente es de todos ustedes, ¿eh? De quien se ha reído de todos ustedes. Que al final el mensaje que les ha lanzado es pringaos que yo me voy a Doñana a este puente. Ese es el mensaje que ha lanzado Pedro Sánchez. Pringaos que yo me voy a Doñana a este puente. Bueno, pues dijo esto, que después de esos 5 días de reflexión, después de haber dicho que finalmente se quedaba al frente del gobierno de España, dijo Almeida que había una fotografía por ahí, que es esta en concreto, que está completamente desmentida, de Pedro Sánchez cogiendo el Falcon para irse de vacaciones a Doñana. Y es que un tuit de un pseudomedio de estos, precisamente de los que saca financiación pública de estas instituciones, ponía: Pedro Sánchez coge el Falcon para irse de vacaciones a Doñana, Huelva, tras anunciar que sigue la Moncloa. Y otro medio también decía: después de 5 días de intenso estrés decidiendo si dimite o no, Pedro Sánchez anuncia que no dimite y a continuación coge el Falcon para irse a Huelva, no sé qué, no sé cuántos. Aquí Más Madrid tuvo que poner: Almeida acaba de difundir este bulo en el Ayuntamiento de Madrid. La noticia ya está desmentida, pero le da igual. Así funciona la máquina de propagar mentiras. Pseudomedios se inventan noticias y el Partido Popular hace de altavoz. Y al mismo tiempo financia a esos pseudomedios que se vuelven a inventar noticias que ellos mismos vuelven a utilizar de altavoz. Y esto es pues un círculo vicioso en el que ellos se mueven maravillosamente bien. Oye, yo te pago para que generes noticias falsas, tú generas noticias falsas, yo digo tus noticias falsas en los plenos de los ayuntamientos, en el Congreso de los Diputados, en redes sociales, y así tú tienes más visitas y yo te vuelvo a financiar, bla, 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 lo típico. Vamos a ver este bulo en concreto. Mensajes en redes sociales aseguran que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha marchado de vacaciones este lunes, para que veamos más o menos cómo se construyen los bulos, porque así cada día nos encontramos 4 diferentes, a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire. Si pones el Falcon ya sabes que eso es una golosina para la derecha. Le encanta hablar del Falcon del Ejército del Aire tras anunciar que ha decidido continuar como jefe del Ejecutivo. Es falso. Sánchez ha continuado en el Palacio de la Moncloa tras su comparecencia y tiene prevista, es que además esa noche tenía una entrevista en Televisión Española, es verdad, me acabo de recordar, no se podía ir a ningún lado porque tenía entrevista y la hizo. Pedro Sánchez coge el Falcon para irse de vacaciones a Huelva, compartido más de 3.000 veces en la red social X, y falta aquí, difundido también por el alcalde del Ayuntamiento de Madrid. O sea que no simplemente es un pseudomedio o un tuit de una persona ahí un poco maliciosa, no.
es un alcalde de la capital de España difundiendo ese mismo bulo que previamente ha leído por ahí. Se excusará diciendo, no, sí lo he leído por ahí. Dice, la publicación adjunta una fotografía en la que aparece el presidente del gobierno junto a un hombre uniformado en la pista de un aeropuerto dirigiéndose a un avión. La misma instantánea la difunde otro perfil de la misma red social junto al texto de bla, 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 este que acabamos de leer aquí. Y esta es la imagen que estáis viendo aquí. Pedro Sánchez con un piloto y un avión de fondo. Es falso que Pedro Sánchez haya ido de vacaciones en Falcon a Doñana tras anunciar que no dimite. El jefe del Ejecutivo ha permanecido, bla, bla, bla. Y resulta, vaya por Dios, que la imagen que utiliza las publicaciones de redes para difundir que Pedro Sánchez ha ido de vacaciones tras anunciar que no dimite es antigua. A través de una búsqueda inversa hemos comprobado que la Moncloa publicó esta imagen el 23 de junio de 2018 para anunciar un viaje de Pedro Sánchez a París para mantener su primer encuentro con Emmanuel Macron. Vaya casualidad ahora Macron, con lo jodido que está ahora mismo con las elecciones. Hablaremos en otro vídeo de este asunto, de lo que ha pasado en Francia. Pero fijaos en lo lamentable de coger una imagen del 2018, de hace 6 años, cuando acababa de ser presidente. Ya por entonces lo llamaban presidente ilegítimo y todo tipo de barbaridades, ¿eh? Pero hacer una noticia con esto, y no solo eso, sino que Almeida la coja y la difunda en el pleno, dándole estatus de veracidad, y por lo tanto después también la capacidad de que ellos se justifiquen de no, mira, si hasta los políticos difunden nuestras noticias, y él diga, ah, no, pero si yo no sabía que era falso, si lo ha difundido un medio. Y ese es el ecosistema de fango en el que ahora mismo se mueve la política española y la sociedad informativa española. Y eso hay que atajarlo de cuajo. Y si no se puede atajar de cuajo, porque también, o sea, esto no es lo único, ¿eh? O sea, recordad que hay noticias falsas, como por ejemplo, la que hemos repetido 1000 veces, la de Begoña Gómez, una señora hostelera de Cantabria que se llama Begoña Gómez, siendo confundida a propósito, adrede, por el digital de Objective, diciendo que cobraba subvención a no sé qué, la mujer del presidente del gobierno, y después resulta que era eso, que era Begoña Gómez, una hostelera de Cantabria, que nada tiene que ver con el presidente del gobierno. Pues la noticia no solamente es que haga daño y que esté ahí, y que también el Telemadrid después hizo una noticia con eso, tuvieron que pedir perdón, eso sí, pero hicieron una noticia con la imagen de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, diciendo Begoña Gómez cobra subvenciones, no sé qué. Después pidieron perdón, menos mal, claro. Pero no solamente es que quede ahí, eso, y que hay alguien que se lo haya podido creer y que no le llega el desmentido, que simplemente se quede con la primera parte, sino es que además sirve como gasolina para este tipo de persecución judicial que al fin y al cabo se está practicando también contra los líderes políticos que sean de izquierdas. Por ejemplo, con la querella de Manos Limpias, que se basaba simple y llanamente en esos recortes de prensa, en 8 recortes de prensa, uno puesto tras otro, que sumaban 7 páginas y ya está. Que por cierto, el próximo 5 de julio, es decir, este viernes, comparecerá Begoña Gómez delante del juez Peinado y se hablará sobre qué narices pasa con este asunto. O sea, tendrá que comparecer delante del juez para explicar, de una manera infame, si me preguntáis, por estas noticias falsas que el juez admitió a trámite. Es decir, que todo esto tiene consecuencias. Bueno, pues lejos de plantear, bueno, no sabemos, ¿eh? El 17 de julio, anunciaba aquí el presidente del gobierno, que iba a comparecer en el Congreso para presentar la propuesta de calidad democrática. Veremos cuáles son el resto de medidas que se van a poner encima de la mesa. Pero simplemente, con lo que tenemos ahora, es que ya merece la pena como para hacer una revisión bastante más profunda. Pero esto que ha planteado es que es algo de mínimos. Más alguna otra cosa que se había dicho, como por ejemplo saber quién es el dueño de los medios, para saber, no sé, si un medio que te está hablando muy bien del consumo de gasolina y que no afecta al cambio climático, resulta que lo financia una petrolera. Entonces entenderíamos muchas cosas. Que una página web que te dice que comer carne roja es lo mejor del mundo y que tendrías que tener una dieta de 7 días a la semana comiendo carne sin parar, y detrás ves que lo financia la vaca que ríe, yo qué sé, una marca de carne, pues igual lo entiendes, ¿no? Bueno, pues eso, una primera cosa. Y la segunda, ver qué porcentaje de financiación pública a través de policía institucional tienen diferentes medios, que es algo como básico. Y después que se respete la financiación. ¿Que tiene que haber campañas institucionales de publicidad? Claro. Pero se tienen que repartir en función de la audiencia. Es decir, si el país tiene tantos millones de visualizaciones, el mundo tantos millones, y yo qué sé, y es radio de Federico Jiménez Los Santos tiene tantas, pues habrá que repartirlo, primero el país, después el mundo, después Federico Jiménez Los Santos, pero lo que te corresponda por tu audiencia, no por lo bien que le caigas al presidente o presidenta de turno. Y ojo, esto es algo que es tanto para un gobierno de izquierdas como para un gobierno de derechas. Es lo que decía el otro día Ignacio Escolar en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Hay que gobernar pensando que tú en algún momento vas a dejar de gobernar y que estas mismas reglas que tú estás aplicando ahora las va a tener que aplicar otra persona. Entonces, si a ti no te interesa que cuando gobierne otro utilice la financiación institucional para financiar a medios afines, pues totalmente lo tienes que impedir a ti mismo. Y es básicamente lo que se está diciendo, que todos los medios tengan que explicar cuál es su financiación. Pero bueno, a partir de ahora, pues ya os lo imagináis. No he entrado todavía en el Twitter de Ayuso. Es algo que intento dosificar en la medida de lo posible, porque la verdad que no sale uno demasiado bien parado después de leer
la sarta de tonterías que suele vertir en esa red social. Pero entraré ahora seguramente y veré 300 tweets diferentes diciendo Pedro Sánchez quiere controlar a los medios de comunicación, República Bolivariana, no sé qué. Por cierto, ¿quién lo dice? Pues aquella misma que tiene un jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que va por ahí diciendo a los medios de comunicación que publican cosas que a ellos no les gustan, que les van a cerrar y les van a triturar, literalmente. Lo que lo dijo al diario.es cuando destaparon el asunto del fraude fiscal de su novio, que por cierto se acaba confirmando. Es que, verdad, esto es un despropósito. Es un despropósito. Pero ¿qué queréis que os diga? La gente se enfada y habla de bolivarianismo por encima de sus posibilidades. La entrevista de Pedro Sánchez entera es bastante más larga, la comentaré en otro vídeo si os interesa. La podéis ver también en YouTube bruta si queréis, pero si queréis también la subiré comentada. Y nada, pues los leo en los comentarios. ¿Qué opináis sobre esta medida en concreto? Yo creo que es bastante de sentido común lo que ha explicado Silvia Chorondo, lo que he contado yo después también en la hora de la 1 y las cosas que hemos visto después que yo creo que confirman y afianzan bastante la necesidad de una ley como esta. Os leo los comentarios, vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.